Mm, ya se ve. Listo. Ahora, el sistema endocrino, ¿qué función tiene en el organismo, Ana? Genera impulsos bioeléctricos. No tanto bioeléctricos, un poco más, a ver. Regula la producción de hormonas. Ya. ¿Y estas hormonas van a actuar en dónde? ¿Va a actuar en órganos o en células o estructuras donde va a ejercer una función? Puede ser de producir otras hormonas o puede ser de una función específica, una contracción, una relajación, por ejemplo, los músculos. Ya. A ver, Andy, ¿qué glándulas conoces que conforman el sistema endocrino? Disculpe, doctora, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Qué glándulas conforman el sistema endocrino? Ok, ¿dónde más? Por ejemplo, hoy día vamos a ver una de esas glándulas. La hipófisis, la tiroides, la paratiroides. ¿Eso no? Ya, ¿qué más? Las suprarrenales, la pineal, el páncreas, el óvalo y el testículo. Varios testículos. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis la tenemos en el cerebro, en la parte inferior. Va a estar ubicada en una parte del hueso esfenoides. ¿Cómo se llama esa porción de ese hueso? Cristian, ¿cómo se llama? Cristian. Silla turca. La silla turca. Entonces va a estar protegida por la silla turca, tejido conectivo y las meninges. Pero aparte de eso tenemos que la hipófisis es una glándula muy pequeña. Va a medir aproximadamente 1 por 1.5. En las estantes puede medir un poco más, pero es una glándula de gran importancia porque se va a encargar de regular a otras glándulas u otros órganos del cuerpo. Tiene un desarrollo embriológico doble. Tenemos que tiene una porción que va a desarrollarse en base al neuroectodermo que se va a invaginar y del techo de la boca primitiva también que va a tener una invaginación que es parte del ectodermo y va a formar la bolsa de Rathke. O sea, vemos aquí se empieza a invaginar, luego forma una bolsa o un saco, se va a separar del techo de la boca primitiva y se va a unir con la invaginación que viene del neuroectodermo, dando lugar a la glándula hipófisis que va a tener dos porciones, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior que viene del ectodermo y la parte posterior que viene del neuroectodermo. Como vemos en esta imagen del lado izquierdo, vemos el lóbulo anterior que viene del ectodermo, vemos que tiene una gran celularidad. Mientras que el lóbulo posterior que viene del neuroectodermo
es una imagen mucho más clara porque está constituido más que todo por tejido de origen nervioso. Así tenemos en el esquema del lado derecho, vemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior. El lóbulo anterior se va a dividir en 3 porciones. La porción más grande es la pars distalis. Vamos a tener la porción tuberal y vamos a tener la pars intermedia o porción intermedia. Mientras que la neurohipófisis o el lóbulo posterior, vamos a tener una pars nerviosa, que es la que está en el centro, la más grande. Vamos a tener un infundíbulo y la eminencia media, que es la que se mantiene en contacto con el cerebro. En esta también vamos a recibir impulsos las fibras nerviosas que vienen desde el hipotálamo, desde el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Ahora en esta imagen vemos un corte de hipófisis, donde tenemos la adenohipófisis, que está llena de células, la pars intermedia y la neurohipófisis, que se ve de un color más claro porque más que todo hay fibras nerviosas. La adenohipófisis, vamos a encontrar que las células se van a encontrar agrupadas más que todo en racimos. Va a estar más que todo en racimos. Si se acuerdan en la clasificación de las glándulas endocrinas, ¿se acuerdan cómo las clasificábamos? Eran en 3 tipos. Micaela, ¿te acuerdas? Sí, doctora. Bien. ¿Cómo era la clasificación de las glándulas endocrinas? Eran hipófisis. No. ¿Cómo están distribuidas las células? ¿Te acuerdas en las glándulas endocrinas? Ok. Arracimadas. Ya. Cordonales. Ya. Y foliculares. Y foliculares. Muy bien. Entonces, la hipófisis, en la porción de la adenohipófisis vamos a tener que más que todo son glándulas arracimadas. Van a estar agrupadas así en grupito como racimos. Pero también podemos encontrar células en cordones y células en folículos. Solo que la mayor proporción es racimos. En lo que es folículos los vamos a encontrar a nivel de la pars intermedia. Ahora, en la hipófisis tenemos 2 grupos principales de células. Células cromófilas, que tienen una afinidad por el color, y células cromófobas, que tienen rechazo hacia el color. Eso es más por la tinción con hematoxilina de eosina de los citoplasmas. Todos los núcleos se van a teñir de coloración morada, pero el citoplasma es lo que va a variar. Entonces tenemos las células cromófilas y cromófobas van a estar en una proporción de 50-50. 50% va a ser cromófobas y 50% van a ser cromófilas. De las cromófilas tenemos que las células se van a dividir en células acidófilas y células basófilas. Las células acidófilas son las que van a captar una coloración más rosada, intensa o medio rojizo en el citoplasma. Y las células basófilas, el citoplasma se va a teñir de un color más morado. La proporción de estas dentro de ese 50% es 40 son acidófilas y 10 son basófilas. Entonces, nuestra proporción general va a ser 50 cromófobas, 40 acidófilas y 10% de células basófilas. Como vemos acá en la imagen, están dispuestas en racimos, agrupadas, pero también podemos llegar a tener cordones. Ahora, es una glándula endocrina, entonces la secreción endocrina va a ir al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en medio de las células para que las hormonas vayan a la sangre? Marjorie. Marjorie. Sí, doctora, ¿me escucha?
Ahora sí, dime. ¿No podría repetir la pregunta, por favor, doctora? Ya. Como estas son glándulas endocrinas, tenemos las células, pero también tenemos otras estructuras ahí para que las hormonas lleguen a sus lugares donde van a hacer efecto. ¿A través de dónde van a viajar? No sabría decir, doctora. Ya. Anthony. Según lo que tengo entendido, para transmitir el impulso se da por medio de reacciones eléctricas o que, bueno, Ya. Recuerden la parte anterior. En la primera fase tenemos glándulas exocrinas. Su secreción sale a través de un conducto. Glándulas endocrinas. Su secreción va a salir ¿hacia dónde? Anthony. torrente sanguíneo. Hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué necesitamos en medio de las células o en medio de los órganos de las glándulas endocrinas? Tenemos aquí los grupos celulares, pero necesitamos algo más que esté ahí para que llegue al torrente sanguíneo. ¿Qué más necesitamos? Capilares. Capilares, vasos sanguíneos, porque ahí es donde va a llegar la hormona y por a través de esto se va a ir hacia la sangre, hacia los órganos donde tiene que ir a hacer efecto. Entonces, en la imagen aquí en el lado izquierdo tenemos células acidófilas, que son células con un citoplasma amplio, núcleo redondo, pequeño, y el citoplasma aquí lo vemos más de un color rosado. También vamos a tener células basófilas que vemos el citoplasma, en este caso en color de un rojo oscuro, medio vinoso. Y las células cromófobas que observamos más que todo el núcleo, el citoplasma es muy escaso. En la imagen del lado derecho, sí vemos que la tinción, digamos, nos hace diferenciar mejor las células. Las células acidófilas las vemos con un citoplasma rosado y las células basófilas las vemos con un citoplasma morado. Además vamos a tener nuestras células cromófobas, donde vemos más que todos los núcleos y escasos citoplasmas. Las células cromófobas las vamos a encontrar más en grupos. Y hacia el lado de la neurohipófisis, en la parte nerviosa, hemos dicho que vamos a tener fibras nerviosas, full axones de tipo amielínico, pero también vamos a tener unas células que son los pituicitos. Vamos a tener cuerpos de Herring, que son son acúmulos de hormonas que viajan a través de los axones que vienen desde el hipotálamo hasta llegar a los capilares sanguíneos que se encuentran más cerca en la parte nerviosa. En esta imagen también vemos abundantes fibras nerviosas, pituicitos y los cuerpos de Herring. Acá tenemos de nuevo nuestros grupos celulares de la adenohipófisis. A ver, aquí. A ver, Grace, tú me puedes decir, del 1 al 3, ¿qué células son? El 1 es acidófila, Ya. el 2 es basófila y el 3 es cromófoba.
Ya, muy bien. A ver, Camila, sí, Camila, ¿tú me puedes decir del 4 al 6? Sí, doctora. El 4 es una célula basófila, Ya, el 5 acidófila y el 6 es una célula cromófoba. ya, muy bien. Entonces, ¿qué es? En la parte histológica de diferenciar los tipos celulares, no hay problema. Los llegamos a diferenciar las acidófilas, las basófilas, las cromóforas. Ahora, en la parte de teoría viene otra parte importante. La hipófisis va a secretar varias hormonas, algunas de la adenihipófisis y las otras que vienen del hipotálamo, que van a pasar torrente sanguíneo en la neurohipófisis. En la adenihipófisis vamos a tener ¿qué hormonas? Vamos a tener a la somatotropina u hormona del crecimiento. Vamos a tener a la prolactina o también llamada mamotropina, que va a estimular la... ¿A qué va? Ya, a ver, vamos a ver. La hormona de crecimiento, ¿qué efecto va a tener, Jennifer? Sí, doctora. Ya, la hormona del crecimiento, ¿qué función va a tener o qué efecto? Estimula el crecimiento infantil y también ayuda a mantener los tejidos y los órganos. Ya, entonces va a tener su efecto a nivel de huesos, músculos y distintos órganos. En los pequeños, si tuviéramos un déficit de hormona de crecimiento, ¿qué patología podemos tener? ¿Qué enfermedad? Jennifer. Jennifer. El enanismo hipofisiario. Ya. Y si fuera un exceso en los niños. Gigantismo. Gigantismo. Ya, muy bien. Ahora, Diego Villanueva. La prolactina, ¿qué función va a tener? ¿No tienes ahí en imagen? ¿Va a actuar en dónde? Favorece la secreción de leche. Claro, va a actuar en las glándulas mamarias, favoreciendo la secreción láctea, la secreción de leche. Y se va a producir principalmente durante el final del embarazo y el periodo de lactancia. Tenemos también la tirotropina. La tirotropina, Ángela, ¿qué función va a tener? Es la hormona estimulante de la tiroides. Claro. ¿Y la tiroides qué va a hacer? ¿Producir? ¿En la tiroides qué va a hacer? ¿La va a estimular la producción de? De la tiroxina y la triiodotironina. Para la producción de hormonas tiroideas. Sí. Listo. Ahora, tenemos además las gonadotropinas. La folículo estimulante.
Luciana, la folícula estimulante, ¿qué función va a tener? En el ovario y qué función en el testículo. La maduración de los folículos ováricos. En el ovario, ya muy bien. ¿Y en el testículo? Favorece la producción de espermatozoides. Ya, muy bien. Christopher, ¿y la luteinizante? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, en la mujer es para la ovulación Ya, muy bien. ¿Y en los varones? y en los varones es para la producción de testosterona. Muy bien. Ahora, la ACTH o adrenocorticotropina. Juan Diego. Sí, Sí. ¿Qué va a producir o dónde va a estimular? en la corteza suprarrenal, Ya. ¿Y va a estimular o va a favorecer la producción de? las hormonas córtico-suprarrenales. Especialmente los glucocorticoides. Ya. Ahora, eso tenemos por el lado de la adenohipófisis o la hipófisis anterior. Ahora, por el lado de la neurohipófisis, Gabriela, por ejemplo, ¿qué función va a tener la oxitocina? Es para regular algo de control de emociones. No. La oxitocina va a favorecer aquí en la contracción. Entonces tenemos a nivel de las mamas qué va a producir y a nivel del útero qué va a producir. A ver. Gabriela. En el caso de la mama, si no me equivoco, era para producir la prolactina. No. Entonces no sé, doctora. Ya. Astrid. Sí, doctora. Ya. ¿La oxitocina qué función va a tener? Creo que es la regulación de ciertas niveles de mamá. Creo, no estoy segura. Ya. Nos produce una contracción. Entonces, a nivel de la mama va a producir la salida de la leche por la contracción de las células mioepiteliales que se encuentran rodeando los adenómeros o los acinos de la glándula mamaria. Acá tenemos los acinos de la glándula mamaria rodeados por células mioepiteliales. Estas se van a contraer y van a favorecer a la salida de la leche. En el útero también van a favorecer a la contracción. Al momento del parto, cuando va a darse el parto, las contracciones que se sienten es por el estímulo de la oxitocina. El útero se contrae, impulsando a que el bebé cada vez se acerque más al canal vaginal. El cuello uterino se va a abrir, va a salir la cabeza del feto, y luego va a salir el cuerpo. El útero siempre después del embarazo, especialmente en las gestantes multíparas o cuando ha sido un embarazo doble o gemelar, ¿qué pasa? El útero se queda distendido, se queda dilatado, no contrae adecuadamente. Entonces tenemos oxitocina en forma sintética en ampollas. Se le coloca a la puérpera, en este caso,
y va a estimularse la contracción uterina para que disminuya el sangrado. Ahora, tenemos otra hormona más en neurohipófisis, la vasopresina o ADH o antidiurética. Esta hormona, ¿dónde va a actuar, Valeria? Bueno, la vasopresina es una hormona antidiurética. Entonces sería a nivel de la reabsorción del agua en los riñones. Ya, en los túbulos. En los túbulos contorneados. Distales y perixtales. Claro, va a evitar, va a favorecer la absorción para que no haya... Si falla la hormona antidiurética, ¿qué pasaría? Creo que esa es una diabetes insípida. Claro, si falla la hormona antidiurética, entonces no se va a reabsorber tanto el líquido y el agua va a salir en mayor volumen en la orina. Se llama diabetes insípida, porque la diabetes mellitus tiene glucosa que está en la orina que jala agua hacia la misma orina. Ahora, nos falta aquí una hormona que se produce en la parte intermedia, pero no se le ve tanta función en humanos, sino más en animales. ¿Cuál es esa hormona, Fiorella? Hormona estimulante de los melanocitos. Ya. ¿Y esta qué va a hacer? Actúa sobre los melanóforos de los anfibios y peces y reptiles. Ya, entonces va a ayudarnos en el cambio de coloración de la piel en forma temporal que presentan algunos reptiles o peces. Ya. Entonces, hasta aquí terminamos la primera parte de lo que es endocrino.